Hola, Catherine. Hola, Luisa. Catherine, ¿me escuchas? Hola, profe, sí, señor, ya. ¿Se me escucha? Catherine, no te escucho. Hola, profe. Buenas tardes, profe. ¿No me escuchan? Espérate un momentico, por Kate, sí favor. te escuchas. Ah, bueno, pensé que era que tenía problemas. ¿Me escuchas, Catherine? Sí, profe, sí te escucho. Ahora sí te escucho bien. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. Bien, sí, señor. Ya tienen ustedes ya casi todo terminado, ¿no, señoritas? Sí, señor. Bueno, ¿cómo me les ha ido? ¿Cómo me les fue con ese análisis? Pues bien, profe, y en la segunda aplicación, ya el segundo cuestionario, pues que es más enfocado pues en la materia como tal que Sí, escogimos y todo esto, sí. pues como te veníamos hablando con los resultados del primero, digamos que en el segundo, pues se logra ver que en este caso no existe, digamos, una influencia tan alta del mapa conceptual en el aprendizaje significativo de los estudiantes. Apenas se alcanza en porcentajes como en un 31,3%. O sea, eso Entonces está. no podemos nosotros determinar que sea significativa. Si bien podemos responder que sí, si hay una influencia, esta no es tan significativa. Y pues Pero ahí eso, entraríamos, perdona, ahí entramos nosotros a Catherine, pero eso es a través de la experiencia antes de la aplicación del mapa conceptual del video, ¿no? no, eso es después. O sea que lo que me estás diciendo es de que no hubo una alta significancia Ajá, en el no hubo un uso del impacto mapa alto, conceptual. no, Ah, del ok. mapa no, como herramienta. Y pues ahí nosotros en el análisis entrábamos pues a analizar los diferentes factores que de pronto, las diferentes variables que de pronto incidieron en que esa influencia no fuese más alta que la Y arrojada. eso lo tienes tú ahí en la explicación de los resultados. Sí, ahí En- nosotros lo analizamos. Analizamos por lo que nosotros te habíamos mencionado del tiempo, el aspecto de la motivación, incluso el aspecto metodológico que nosotras pues utilizamos dentro de la investigación, o sea, digamos, los momentos en que se hizo la aplicación de los dos cuestionarios, digamos, el tiempo que hubo en medio para que los estudiantes pues lograran, digamos, en este caso, como adquirir conocimiento dentro de la materia y utilizar el mapa conceptual. Eh, Respecto, digamos, a la frecuencia del mapa conceptual. Y como este era un análisis comparado con un grupo pues, experimental y un grupo muestra, pues igual en el trabajo pues se logra ver que no hay una diferencia, no hay una diferencia realmente entre el grupo control y el grupo experimental respecto a que el mapa, respecto a que el instructivo que se le haya puesto al grupo experimental esperándose que tuviera mejor rendimiento y mayor adquisición de aprendizaje significativo, pues no, no surgió una influencia precisamente por ese tipo de variables que te exponíamos la vez Ujú. pasada Pero y que pues hace que eso la resulte de idea esa es manera. que, la idea, Catherine y Luisa, es que precisamente en el trabajo ustedes puedan entonces hacer una serie de recomendaciones con respecto a cómo se debe utilizar el mapa conceptual. ¿Cuál sería el paso a paso para enseñar a las personas que manejen bien el mapa conceptual? Y lo digo basándome en lo que tú acabas de decir, Catherine, de esas variables metodológicas que de pronto básicas que se utilizan o que se utilizaron en la investigación y que no nos permitieron cómo darle la significancia o la importancia del mapa conceptual.
digamos que nosotros sabemos de que el mapa conceptual realmente es una estrategia para el aprendizaje significativo, o sea, es bueno, pero hay que controlar esas variables externas, la parte motivacional, la parte de la preparación, del aprender en los primeros semestres, cómo se diseña el mapa conceptual, y a partir de ahí seguramente esa influencia estratégica seguramente nos va a ayudar a que las cosas para los estudiantes, ¿no? Me refiero yo que para los estudiantes tendrán un mejor desempeño académico. Ahora, Sí, profe. ahora, Eh, perdóname, ahora, ¿ustedes tienen ahí a la mano el trabajo? ¿Lo tienen ahí? Eso te iba a decir, que nosotros ya, pues nosotros adelantamos, hicimos las conclusiones en función de los objetivos y los resultados que obtuvimos. Sí, Y pero hicimos las también, recomendaciones pues en función perdóname, de todo lo que... perdóname, pero es que también se necesita, permítame un instante, por favor. Entonces, gracias, qué pena con ustedes, Luisa y Caterina. Quiero que nos vayamos, por favor, a la pregunta problema, si eres tan amable. Me muestras, por favor, la pregunta problema, Caterina. Ya, profe. Gracias. Miremos, ahí está. Mire, esto lo tenemos que responder. Cuando hablamos del análisis de los resultados, cuando hablamos de la conclusión y también un poco en las recomendaciones, hay que responder. Y nosotros debemos responder a esta pregunta, ¿no? Porque esa es nuestra pregunta problema. Entonces, ¿qué nivel de influencia tiene el uso de mapas conceptuales en el desarrollo de aprendizaje? Entonces, si tú ya respondiste, o sea, si tú ya hiciste el análisis, las conclusiones con respecto a eso, Caterina y Luisa, entonces, de todos modos, hay que empezar con esta parte, ¿no? Con respecto a nuestra pregunta problema, la respuesta ante este interrogante, digámoslo así, es el siguiente. Y ahí ustedes continúan con lo que encontraron, perdón, en los resultados. ¿Sí me hago entender, señorita? Sí, profe, ya. Siento que Claro, nos tocaría organizar claro, esa partecita. porque es que no podemos dejar, porque una pregunta problema pues se tiene que responder. No se tiene que dejar simplemente enunciada, sino se tiene que responder. Entonces, ¿qué nivel de influencia tiene el uso de mapas conceptuales en el desarrollo del aprendizaje significativo de estudiantes de primer semestre del programa de psicología, jornada diurna nocturna, en la materia de introducción a la psicología dentro de la institución universitaria de Colombia? ¿Sí? Esa institución tiene que ir con I mayúscula, ¿no? Recuerden, por favor. Y bueno, eso es. Y ahora sí miramos los objetivos. Miramos los objetivos. Y con base en eso, pues también vamos a mirar, ¿no? Porque tiene mucho que ver. Pues los objetivos están muy relacionados con el planteamiento del problema, con la pregunta problema, ¿no? Entonces, tú sí tienes en cuenta y están claras, ustedes dos, señoritas Caterina y Luisa, que los objetivos en el análisis que ustedes hicieron están incluidos allí. Sí, Profe, profe. sí nos tocaría incluir la pregunta problema Sí, para pues correcto. organizar mejor el análisis. Bueno, ok, bien. Ahora sí miremos lo que me vas a mostrar abajo en las conclusiones, Caterina.
Porque Pues quería, como que te estaba diciendo era que nosotros habíamos hecho como las conclusiones en función de como de los de los objetivos objetivos. dentro del trabajo de investigación. Sí, correcto, correcto, sí, sí, está bien. Y pues ahí, en función de eso, pues también de lo que encontrábamos, hicimos las recomendaciones y una de las recomendaciones que hacíamos era lo que tú nos mencionabas de lo de la metodología. Sí, Entonces nosotros hacíamos una recomendación respecto al aspecto metodológico en cuanto a utilizar de pronto otro tipo de elementos aparte de pronto de un instructivo para darles a conocer el paso a paso en cuanto a cómo se hace un mapa conceptual, sino otro tipo de elementos que pues permitieran manejar incluso la motivación de los estudiantes respecto al instrumento en el aula y de pronto cómo hacer para que este tuviera una frecuencia más alta en próximas investigaciones, dado el caso en que se hiciera no, no, un análisis comparado. no tanto frecuencia, sino una influencia mucho más significativa, ¿no? Que sea algo mucho más utilizado por los estudiantes. Digamos que ahí sí estaríamos hablando de la frecuencia, Eso, en cuanto al uso. exactamente, pero no solamente la frecuencia, sino cómo es de efectivo, cómo es de importante para que los muchachos mantengan pues como esa facilidad para el aprendizaje, que ellos se den cuenta de que dentro de las diferentes estrategias pedagógicas que ellos pueden utilizar, dentro de esas estrategias pedagógicas, entonces van a hacer ese trabajo y lo van a potenciar. ¿Y cuáles son los resultados? Pues de que hay un aprendizaje significativo mucho más notorio. Déjame mirar los gráficos, por favor. Ok, claro. Incluso respecto a esta pregunta en la que se paró la compañera, nosotros, no sé, dentro del análisis también pensábamos que el hecho de que pues el mapa pronto no hubiese tenido tanta influencia en los estudiantes pues para el logro del aprendizaje significativo en la materia, podía incluso deberse a que en cuanto de pronto en la frecuencia, como usted lo menciona, se utilizaron otro tipo de herramientas pedagógicas. ¿Sí me hago entender? Pero por iniciativa de ellos, ¿no? Exacto, por iniciativa de ellos. Entonces eso hace que de pronto uno también comience a preguntarse qué tan pertinente, no, o sea, no como en cuanto a la investigación de nosotras, sino de pronto algo más aquí yo pensando en qué tan pertinente es uno de pronto utilizar de manera, no sé, eh, conjunta diferentes tipos de herramientas pedagógicas para lograr el aprendizaje significativo, pues teniendo en cuenta que en nuestra investigación era solo el mapa conceptual, pero pues uno nota que aquí los estudiantes pues sí consideraban, eh, digamos, herramientas pedagógicas fuera del mapa conceptual, como las que se mencionan ahí, como que más hubiesen favorecido el aprendizaje dentro de la materia. Entonces eso Sí. también es bastante diciente respecto pues, a ese aspecto. Y eso es precisamente lo que tú tienes, o ustedes tienen que colocar allí en las recomendaciones, ¿no? A nivel de sugerencias desde su punto de vista profesional como psicólogas, que se tenga entonces como esa posibilidad de que la persona tenga un fácil acceso a muchas estrategias pedagógicas, muchas herramientas pedagógicas, cómo puede ser la relación docente-alumno, bueno, no sé, ¿no? Entonces, como que haya como en estas recomendaciones, digámoslo, como el sello característico de una psicóloga, ¿no? Porque es las recomendaciones que ustedes dan desde su formación, desde su conocimiento, para que los estudiantes, digamos, tengan un mejor desempeño en lo académico, ¿sí? Eso sería, señoritas. Profe, entonces tendríamos que pulir un poco más entonces el análisis y entonces pues de este modo las conclusiones y las recomendaciones, pues en Sí, me función de lo que su parece, merced nos está diciendo. sí, sí, me parece. Baja nuevamente las conclusiones, por favor.
Ahí. Esto se logró. Esto se logró. Mira lo que ustedes dicen acá en la conclusión. Dicen ahí, voy a leer, voy a iniciar desde donde dice conclusión. Y lo voy a leer porque quiero que lo analicemos con base en lo que ustedes me dijeron ahorita de los resultados. Que digamos que los resultados no fueron como tan significativamente claros en el uso del mapa conceptual y el rendimiento académico por un aprendizaje significativo mucho más efectivo. Entonces, con base en eso que ustedes me dijeron, vamos a leer esta conclusión. Dice, teniendo en cuenta los objetivos trazados en la investigación, podemos determinar un cumplimiento parcial del primer cuarto objetivo planteado dentro de la investigación, los cuales hacían referencia a identificar y evaluar el aprendizaje significativo previo y posterior en la muestra objeto de estudio. Esto se logró a través, ahí yo me perdí un poco, esto se logró a través de la aplicación del cuestionario que busca determinar, entre otras variables, el aprendizaje significativo de los estudiantes. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos a través del instrumento, se pudo determinar que sí existe, si ese sí es de afirmación, entonces ahí como que falta una tilde, porque ahí diría si existe, que sí existe. Entonces, que sí existe. Entonces dice, vuelvo y leo ese pedacito. En cuanto a los resultados obtenidos a través del instrumento, se puede determinar que sí existe un cambio en la cantidad y calidad de información adquirida durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura intervenida, lo que nos permite concluir que sí existió un aprendizaje significativo, perdón, que sí existió un aprendizaje, sin embargo no se puede determinar qué tan significativo sea este. Entonces yo no sé, yo no lo veo como muy clara esa parte de lo que ustedes están diciendo allí. Miremos el segundo objetivo. Por favor, continúa para poder leer esa parte. Gracias. Ahí. Para el segundo objetivo, que buscaba explicar el diseño y uso de los mapas conceptuales como herramienta determinante en un posible desarrollo de aprendizaje significativo, se logró dar un cumplimiento a través del suministro de un instructivo de cómo hacer mapas conceptuales, adecuadamente tomado de la teoría de los mapas conceptuales desarrollada por Novak, teniendo en cuenta los resultados obtenidos a través de los diferentes mapas realizados previa y posteriormente a la asignatura. Se determina que la influencia de dicho instructivo en el desarrollo de aprendizaje significativo fue baja, puesto que al analizar los mapas hechos no se logra evidenciar una técnica y calidad adecuada en la elaboración de los mismos. Esto se puede explicar por el bajo uso e interés respecto a la herramienta. Continúa. Para el tercer objetivo, para el tercer objetivo específico, estoy en semillero. Sí, dime. Hay una profesora que en general que me dijo que tenía que iniciar un papel de bienestar para el siguiente módulo. No, o sea, una profesora vino y me dijo que necesitaba un formato para una salida pedagógica que tenía eso. No. Es como para el siguiente módulo. Y le das matricularme, sí.
Listo. Para el siguiente módulo, ¿para qué? Para ahora. No, ni idea, no sé de qué me hablas, ni idea. Vale, ok, chao. Ahí en la parte de abajo del cuadrito. Entonces, para el tercer objetivo específico referido al establecimiento de la metodología de intervención a trabajar de la población, objeto de estudio dividida en grupo experimental y control, se logra evidenciar que la metodología propuesta no fue asertiva. En tanto, quitemos esa palabra asertiva porque eso se utiliza más que todo en la comunicación. La podemos colocar como que no fue efectiva. En tanto el manejo de variables como el tiempo, la motivación, el espacio entre el TRT y el uso de la herramienta de mapas conceptuales no mantuvo el control y la rigurosidad. Sí, haciendo que tanto variables extrañas como variables establecidas dentro de la metodología influyeran en la consistencia de los resultados obtenidos, por consiguiente, en la significatividad de la investigación. Continúa. Por consiguiente, el objetivo general, en donde se buscaba analizar el nivel de influencia que tienen los mapas conceptuales en el desarrollo del aprendizaje significativo, se logra determinar teniendo en cuenta los resultados obtenidos que, si bien existe una influencia de la herramienta en el aprendizaje significativo dentro de la población objeto de estudio, dicho impacto no resulta ser lo suficientemente relevante para determinar dentro de la investigación la relación directa entre mapas conceptuales y el aprendizaje significativo en la asignatura en cuestión. Se logra concluir que no existe una diferencia significativa entre el grupo experimental y control respecto a una mayor adquisición de aprendizaje significativo dentro de la asignatura de Introducción a la Psicología por medio del uso de la herramienta pedagógica mapas conceptuales. El contenido está bien, lo que pasa es que yo quiero que miren ustedes, por favor, un poco lo que tiene que ver con los signos de puntuación, las comas, porque eso hace que se pierda un poco pues, el sentido del párrafo. Entonces, revisen, por favor, los signos de puntuación, las comas, dónde van, dónde no tiene que ir, ¿no? Y eso es. Vale, profe. Bueno, miremos recomendaciones. No, aquí ya te respondieron, ya. Antes de que comiencen a hablar de mejorar la metodología, hagan como una pequeña introducción a cómo es ese tema de las recomendaciones. No empiecen de una vez a hablar de las recomendaciones, como lo dicen allí, mejorar la metodología, sino que con base en lo que ustedes encontraron, entonces se puede trabajar de la siguiente manera en cuanto a las siguientes recomendaciones. Es como una breve introducción a ese tema de las recomendaciones. Vale, ¿Listo? profe. Bueno, continúen a ver qué miramos. Listo. ¿Usted ya diseñaron la tabla de contenido? ¿O no lo han hecho? No, profe, aún no. Bueno, entiendo que no lo han hecho, pues porque igual han hecho toda una serie de ajustes para la paginación. Entonces, una vez ya tengan ustedes definidas claramente la paginación, si ustedes van a agregar entonces más tema con respecto a las conclusiones, a las recomendaciones, si eso les mueve las páginas, pues igual tiene que cambiar. Pero entonces sí, no olviden de hacer bien esa tabla de contenido para que ya vaya cogiendo pues forma su trabajo. ¿Alguna otra pregunta, señoritas? No, profe. Por mi parte no Profe, tengo yo preguntas. No, una preguntita. En cuanto a las conclusiones que tú nos decías que pues debíamos resolver
la pregunta problema. Ujú. No sé, ¿la podemos resolver al inicio o mejor al final, ya hablando de cada objetivo, lo que se fue logrando y lo que no? Bueno, eso ya lo definen ustedes, ¿no? Eso ya lo definen ustedes de cómo quieran ustedes colocar la relación existente entre la pregunta-problema y las conclusiones que ustedes encontraron. Ya ustedes cómo lo, de- lo definan hacer ya es creatividad de ustedes. La cuestión es que sí tiene que estar resuelto eh, o adicionar esa respuesta a la pregunta-problema que ustedes eh, inicialmente habían colocado en su proyecto de investigación y encontraron unos resultados. Entonces, ustedes miran dónde se establece esa relación y esa respuesta a su pregunta-problema. Lo importante es que se dé, que lo expliquemos así tal cual. Si se cumplió o no, o se cumplió, en qué nivel, en qué porcentaje se cumplió, por qué sí o por qué no. Bueno, todo lo que ya habíamos hablado ahorita. ¿Listo? Vale, profe. Bueno, profe. Bueno, yo pienso que nos veremos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Vale, profe. Bueno, profe, sí, señor. Bueno, chao. Cualquier Chao, cosa profe. porque es que ya toca ir mirando, porque nosotros tenemos la sustentación ya el 2 de julio, creo, de hoy o mañana noche, en un mes. Entonces, hay que estar muy pendiente de eso, por favor. Vale, profe. Listo, profe, sí, señor. Bueno, chao, señoritas, que estén bien. Chao, profe, buena Chao, tarde. profe. Buena Chao, tarde. chao, hasta luego.